Bienvenidos, Juan Manuel, Daniel, Hola Karim, buenas tardes. bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, acalorado. Aquí chispió por el rumbo, por el cerro. Órale, sí, también por acá, por Plaza del Sol, cayeron algunas gotitas. Bienvenido. Muy bien, gracias. Juan Manuel, ¿cómo estás? Rick, buenos días, tardes ya. Aquí apartando por ahí aquí algunas certificaciones para darme de alta en la Secretaría del Trabajo. Órale, qué padre, te felicito. ¿Cómo ves, mi buen Karim? Un Muy gusto bien, saludarte. igualmente, igualmente. Me da gusto que estés activo y con esa intención siempre de estar compartiendo tus experiencias. Sí, aquí estamos a la orden, Rick. Qué Sabes bueno. que tú nomás me dices rana y yo brinco. Sí, sí lo sé. Muy bien. Pues están citadas las personas a las 6 de la tarde. Yo quiero pedirles si damos un espacio pues para las personas que apenas van a ir incorporándose. Y mientras tanto, pues de una vez comparto pantalla, porque a partir de compartir la pantalla, vamos a poder ver digamos, algunos elementos de los que ya están en la presentación y que podemos ir visualizando, ¿no? Entonces, coméntenme si alcanzan a ver la presentación. Sí. Ok. Bienvenido, Quito. Ahorita está la pantalla de Zoom, no se ve la presentación, sino tu navegador. A ver. Y a mí también así me parece, dice Zoom. Ahí está. Mayeuta, Listo. coaching. Ok. Bueno, pues parece que ya ahora sí se ingresaron algunas personas. Bienvenido, Quito, Lucía, José de Jesús. En unos minutitos damos inicio mientras siguen ingresando demás personas. Mientras, aquí en esta diapositiva vamos a poder ir conociendo a qué nos referimos con el modelo clase. Bienvenida Raquel también, incorporándose. Gracias por el tiempo. Si me ayudan silenciando sus micros para escuchar con mayor claridad. Pues mientras me voy presentando, algunos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Karim Sabaj. Voy a ir dando ingreso a personas que se van incorporando y me presento. Mi nombre es Karim Sabaj y tengo el gusto de compartir esta metodología de coaching ya desde hace casi 11 años, 12 años. Comencé por allá en el 2010 y ahora lo hago desde esta nueva marca que se llama Mayeuta.
Anteriormente lo inicié con Master Coach y posteriormente con KCH, y ahora estamos ya con esta marca que vamos a impulsar. Me acompañan también María Luisa, mi hermana, y Omar Sabaj. Les paso el micrófono para que se presenten, y pues prácticamente estamos llegando a las 6:03. Mientras se presentan, daremos 2 minutitos más para comenzar con la presentación a las 6:05. Entonces, adelante, Picha y Omar. Gracias, gracias, Karim. Bienvenidos, bienvenidas también. De mi parte, darles la bienvenida y también ofrecer que estaré pendiente de sus comentarios en el chat. Deseamos que participen, deseamos que cualquier duda que surja podamos resolverla. Entonces, ya sea a través del mismo chat o bien dejando un espacio al final para resolver dudas y preguntas que yo estaré registrando para que Karim le dé continuidad a esta actividad final de preguntas y respuestas. Gracias, bienvenidos. Qué gusto ver caras conocidas. Ojalá sea de beneficio la charla que vamos a compartir con ustedes. Gracias. Ok, pues ahorita que dices de caras conocidas, me gustaría si algunos los que quieran compartir su cámara para ver quiénes estamos y conocernos. Yo voy a comenzar entonces con la charla. Este modelo de intervención humana que se llama modelo clase surge a partir del diseño de un modelo que nos permita pues muchas cosas, que nos permita conocernos, que nos permita entender cómo funciona el ser humano, cómo funcionamos. También es una herramienta diagnóstica, es una herramienta que nos sirve para diagnosticar qué nos está pasando, y sobre todo, en este sentido, el coaching tiene una premisa que es del presente hacia el futuro, de hoy en adelante. Y en este sentido, esta herramienta, el modelo clase, pues nos invita a pensar, a pensarnos qué queremos ser, quiénes queremos ser de hoy en adelante. Decía Aristóteles que el ser humano es acto y potencia. Acto se refiere al hecho, al ser que somos, pero también decía a la potencia en quienes nos podemos convertir. Entonces, hacia allá apunta este modelo, hacia entender que somos autogestivos, que podemos nosotros mismos reconfigurar, reprogramar cada uno de estos elementos que conforman el modelo clase. Entonces, pues voy a presentar de manera, digamos, como en una síntesis de cómo funciona el coaching, el siguiente video, y comenzamos de inmediato a dialogar sobre el modelo clase. No tiene audio este video, solamente son unos pequeños sonidos que emiten por ahí estos monitos. Entonces, va el video. Si alguien me ayuda ahí con las manitas de si sí está corriendo el video. Está cargando todavía. Ahí lo tenés ya. Está la pantalla, pero no se oye.
Es que la pantalla está aquí todo, pero escriba aquí entonces que no se puede escuchar. Porque yo le pongo marcar utilizando internet. Y yo le pongo marcar a estos teléfonos que está aquí. Muy bien. ¿Qué vimos en este video? Adelante, el que quiera comentar algo puede abrir su micrófono. ¿Quién era el coach? Ay, Listo. Ahora sí. En este video está plasmada cómo es que es una sesión de coaching. ¿Identifican quién es el que hace el rol de coach? ¿Alguien De quiere la comentar? gorrita, el de la gorrita. El de la gorrita. ¿Cómo te diste cuenta que es el de la gorrita? ¿Qué hace? Es el que escucha, el que guía, ¿Ok? Oye, Daniel, y el otro es el que hace. ok, si pudiéramos imaginar cuáles creencias tiene este coach en función de el acompañante o el acompañado, que en este caso le decimos coachee, ¿qué crees que cree el coach del coachee? Pues que tiene potencial, que puede hacer las cosas, que él, o sea, eso es lo que cree del otro, ¿no? Del que no tiene gorra. Ok, O sea, que tiene potencial y que sí puede hacer las cosas. ok. Y que necesita orientación y que él sabe cómo hacerlo, entonces
lo va guiando, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Daniel. Pues así es. Esta es una de las premisas de un coach. Confía en que a la persona que está acompañando tiene todo el potencial. De hecho, esa es una de las 9 maestrías del coaching. Voy a leer un poquito lo que es la definición de este modelo clase. Es un modelo que se sustenta en la consideración del ser humano como un sistema, como un todo en el que hay elementos esenciales que interactúan entre sí, influyéndose de manera recíproca. Además de este modelo clase, ¿qué otros sistemas sabemos que nos componen como seres humanos? Por ejemplo, podemos hablar del cuerpo como el todo, ese cuerpo que habitamos y que está compuesto de varios sistemas. El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando uno de estos sistemas comienza a, voy a poner esta palabra, a enfermar? ¿Qué sucede con los otros sistemas? ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué sucede cuando hay problemas en el sistema circulatorio? ¿Qué le puede pasar a este cuerpo? Yo soy diabético. Lo que he aprendido últimamente es que el cuerpo busca equilibrar, o sea, la insuficiencia de insulina. Digo que tiene que ser médico también, pero también de la misma forma, como la memoria de la historia de tu cuerpo, Ajá. pues busca animar a la otra parte. En mi caso, el corazón, los pulmones, de chavo me gustó correr, era fondista, me gustaba el montañismo. Entonces, como que esa otra parte que se desarrolló y que tiene como memoria muscular, activa lo otro por una experiencia o por una recomendación del doctor, ¿no? O sea, hace ejercicio, el coach, el médico, el endocrinólogo, el médico internista, dices, pues te tienes que mover, o sea, tienes que inyectarte insulina, controlar dieta, pero también muévete. Y en ese empezar a mover, pues como que el corazón y los pulmones y las piernas empiezan a recordar lo que fueron las pasadas o anteriores chingas de entrenamiento. Ok. Y ese esfuerzo, creo que va jalando al otro, ¿no? Esa insuficiencia del páncreas, del hígado, y entonces como que el cuerpo empieza, las patas flacas que tenía, pues el músculo empieza otra vez como a formarse, empieza a animarte la química de tu cuerpo que empieza a generar otra vez sudor y el ánimo de moverse, ¿no? Ok. Y entonces, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, unas cosas ayudan a las otras. Yo creo que el cuerpo solo no, bueno, debe haber muchas condiciones, pero así de, sí se va como secando o se va poniendo triste o se va deteriorando. La misma edad lo puede ir haciendo, pero también hay procesos donde te puede animar. Claro. Para salir, ¿no? Claro. Muchas gracias, Daniel. Por aquí también veo que Juan Manuel quiere comentar. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Lick. Bueno, te lo voy a poner así como un ejemplo, como una llanta del carro. Si no va en su forma circular con el aire adecuado, entonces no puede funcionar, no hay un funcionamiento. Cuando una parte de nuestro cuerpo no empieza a funcionar, empieza a forzar los demás órganos y esos demás órganos nos van provocando ya un desgaste físico, emocional y no nos permite avanzar. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Y esto que mencionas me parece también que suma al comentario de Daniel, uno en el sentido del equilibrio, de cómo el cuerpo, pues este maravilloso
recurso que nos dio la vida, viene cargado de elementos de compensación. Por ahí, si alguien, conocemos seguramente a alguien que tuvo la condición de haber enfermado, pues sabemos que esa enfermedad hace que compense los otros sistemas para tener más o menos una vida en equilibrio. Pero estoy hablando de condiciones, digamos, de las que hemos vivido normalmente. Pero imaginen lo que puede pasar o lo que puede vivir una persona que en algún accidente pierde una pierna, que pierde un brazo, inclusive algún otro órgano, ¿no? Así como nuestro cuerpo viene cargado de una evolución impresionante para nivelar, equilibrar, este modelo clase también tiene esa funcionalidad. ¿Qué pasa si nuestra cognición no nos está ayudando en ese momento? Pues seguramente podemos animarnos, podemos utilizar la otra herramienta o el otro elemento que es el lenguaje. Voy a irlos recordando aquí en esta, digamos, en esta exposición, que estos 5 elementos esenciales que conforman el modelo clase también nos ayudan como el cuerpo a compensar nuestra cognición, nuestro lenguaje, nuestras acciones, el significado o sentido de nuestra vida y las emociones también forman lo que es el sistema humano y que desde la perspectiva del complemento al cuerpo pueden también potenciar a ese cuerpo. Entonces, por un lado tenemos la parte, voy a decirlo como tangible del cuerpo, formada por ciertos sistemas que ya los mencionamos, pero por otra parte también tenemos esta otra forma de acompañarnos, de entendernos, de vernos como seres humanos desde una mirada intangible, que es la cognición. Y cuando hablamos de cognición, nos estamos refiriendo a estos elementos que son los pensamientos, las creencias, los procesos mentales, los recuerdos. Sin duda no los puedo ver. Yo no puedo ver mis pensamientos, pero lo que sí puedo hacer es utilizar esta herramienta de la mente, de la cognición, en función a los propósitos que yo me vaya proponiendo en la vida. ¿A qué me refiero? ¿Por qué algunas personas piensan como piensan? ¿Por qué otras personas hablan como hablan? ¿Por qué otras personas tienen los hábitos que tienen? Pues esto es sin duda porque está la palabra central acompañando a estas personas y a todos nosotros. Hay una palabra mágica que se llama aprendizaje. Nosotros somos el resultado de lo que hemos aprendido. Y aquí viene una parte bien interesante que debemos de entender. Lo que hemos aprendido viene en 2 líneas. Una línea que ha sido consciente, pero otra línea que ha sido inconsciente. ¿Cuáles son de estos elementos los que yo puedo identificar como que los he aprendido de forma consciente? Bueno, pues algunos de ellos pueden ser los pensamientos. Yo puedo proponerme de manera consciente estar pensando lo que me ayude. Pero aquí viene algo, voy a decir así como clave en función de las creencias, porque estas no llegaron a mí de forma consciente. Estas llegaron a mí mediante personas que seguramente tenían propósitos de cuidarme, propósitos de ayudarme, pero que no necesariamente lo tienen que estar haciendo ahorita. Ya no es necesario creer lo que yo creía. Y puedo poner un ejemplo. Cuando yo era niño, a mí me decían que no me podía meter a nadar después de haber comido porque estaba la creencia
de que me iba a dar una congestión. ¿Y qué creen? Que no necesariamente aplica para ni todas las comidas, ni todas las personas, ni todos los momentos. Pero quienes sí creen o siguen, digamos, siguiendo esta creencia de forma inconsciente, pues seguramente tendrán repercusiones al creer eso que creen. Y lo podemos poner en otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes escuchó que hay la creencia de que si pisas un piso descalzo, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos decían por allá las personas que nos cuidaban? ¿Alguien tuvo esta referencia? ¿Qué pasa si pisas el piso descalzo? Te da frío, te da Te- resfriado. Te da resfriado. ¿Quién comentó? ¿Desiree? Estrellita Alvarado, sí. Estrellita, muchas gracias por Estrellita, comentarlo. Muchas gracias, Estrellita. Y fíjate, y cuando te comentaron esto, seguramente lo que pretendía la persona que nos comentó esto era cuidarnos, y no nada más del frío, quizás de algún insecto que pudiera estar ahí o algún elemento que no quería que nos dañara. Pero resulta que hay comunidades que viven descalzas y no les da ni resfriado ni les pasa nada. Estos dos ejemplos muy simples los quiero poner porque con esa simpleza funciona, con esa simpleza funciona nuestra vida. Voy a ir ahora a un tema más, voy a ponerlo con estas palabras, a un tema más cotidiano. El dinero, las finanzas. ¿Qué creo yo del dinero y de las finanzas? Fíjate lo que te estoy preguntando, porque lo que tú crees en relación al dinero y el dinero a las finanzas trae como resultado lo que tú has vivido y estás viviendo. Yo esto, quiero compartirles, no lo entendía, porque yo tuve algunas creencias familiares y sobre todo también culturales en mi entorno mexicano, que nos decía que el dinero pervertía al ser humano, que las personas que tenían mucho dinero, algunas hasta eran malvadas. Y cuando uno crece con esas creencias, pues le tiene uno ciertas reservas a esa, digamos, a ese dinero. Luego, cuando yo entendí esto de las creencias, me puse a hacer un análisis y dije, bueno, ¿y yo por qué creo esto del dinero? Ah, bueno, pues seguramente algún tema que tiene que ver con religión o que tiene que ver con la familia, que me refería a eso. Y dije, pues esto a mí no me conviene. No me conviene seguir creyendo esto, porque si no, si yo sigo creyendo que el dinero es malo, pues ¿qué creen que va a pasar en mi vida? Voy a seguir con esta situación o con este resultado en mi relación con el dinero. Entonces, en un ejercicio, yo hice algo que pues me modificó no solamente mi forma de relacionarme con el dinero, sino también me di cuenta que en la medida en que yo tengo más o menos dinero, en esa medida puedo ayudar a más o menos personas. No digo que no se pueda ayudar si no se tiene dinero, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que yo me haga sustentable, puedo ser un ser que sustente o que ayude a demás personas. ¿Sí queda clara la idea? Por favor, si me pueden ayudar ahí con sus manitas o con algún mensaje, si estoy transmitiendo con claridad. Sí, está bien. Ok, y también en cualquier momento tengan la, digamos, la disposición de comentar algo, ya sea de manera escrita o levantar la manita, y con mucho gusto yo les comparto y les cedo la voz. Bien, estamos llegando entonces al elemento número 1 del modelo clase, que es la cognición. Adelante, Daniel. Bueno, eso del dinero que dices, o cosas que uno va aprendiendo en la vida, o sea, realmente es como muy profundo, ¿no?
o sea, sí creo que, o sea, la idea la aprecio pues, en este compartir que nos hace, pero y yo sé que es la primera sesión que tomo, pero realmente esto es lo que te rompe, ¿no? O sea, porque hay cosas que creemos que aprendemos hace cuenta del trabajo, del capital, de las relaciones con las otras personas, de lo que son valores, ¿no? La fidelidad, como dices, de la solidaridad. Y esos, pues sí, muchas veces son parte del proceso de familia o de religión o de formación en el trabajo, pero también te das cuenta que el mundo cambia, empieza a funcionar diferente. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo te reprogramas? O sea, tú, por Claro. ejemplo, dices eso del dinero, ¿no? Pues, pues como dices, los buenos somos los pobres, los malos son los ricos, y y dices, o sea, digo, porque eso te lo enseñaron a veces desde el catecismo, ¿no? Un rico no puede entrar al reino de los cielos, y te ponen el ejemplo del camello y de la aguja, ¿no? Y también, pues, pues, digo, todo este proceso de escuela, a veces pública o privada, donde estés, pues es como te van formando, ¿no? Entonces, eso no es fácil, ¿no? La idea de un trabajo, si eres leal y si haces antigüedad y si te entregas, pero también la idea de ser libre, creativo, ¿no? La lealtad con quién tiene que ser, ¿no? Con el patrón, contigo mismo. O sea, digo, por eso yo sé que presentas el concepto, pero pues, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo construyes nuevos Claro, valores o nuevas ideas? Esa sería mi pregunta. claro, con mucho gusto, Daniel. Precisamente con este modelo, yo les refería que puede ser diagnóstico, primero, en estar dialogándolo. Ahorita que estamos aquí dialogando esto, seguramente nos están cayendo veintes. Y cuando a mí me cae un 20, acá en México caer 20 significa darme cuenta. En Estados Unidos le dicen insight, o cuando yo me doy cuenta de algo, ¿para qué me sirve darme cuenta de algo? ¿Cuál es el propósito de la conciencia? Y entonces, este es el elemento número 1, Daniel. ¿Cómo? Lo primero es darme cuenta, tenerlo presente, porque también puedo hacer como que no soy consciente y así me la puedo pasar toda la vida. Entonces, desde la perspectiva del coaching, lo primero que hay que hacer es, me doy cuenta, ¿ok? Lo siguiente que hay que hacer es preguntarme, ¿qué quiero hacer con esto que me estoy dando cuenta? ¿Quiero quedarme así? Es una decisión. ¿O quiero hacer algo al respecto? Y también es una decisión. Por eso, la perspectiva de el hombre es acto y potencia, es una decisión permanente, es una decisión de todos los días. ¿Me quiero quedar viviendo la vida que estoy viviendo o quiero hacer algo para vivir diferente? Y paso número 3, ahora sí, elijo y defino lo nuevo que quiero que pase en mi vida. Si yo quiero, a partir del ejemplo que estoy citando, sí tener ingresos, sí mejorar mis finanzas, sí tener una buena relación con el dinero, pues entonces tengo que comenzar a aprender del dinero. Muchas de las veces lo que hacemos es quedarnos y esperar a ver que sucedan las cosas. Y no estoy hablando de que no hay que ser pacientes, más bien lo que estoy diciendo es una participante en una certificación de coaching que tuvimos en Monterrey, se me quedó muy grabado que ella dijo, oye Karim, yo tenía el conflicto de
cuándo rezar y cuándo no era rezar, sino hacer. Y le dije, Lucía, platícame, ¿a qué te refieres? Es que mira, en mi casa somos muy religiosos, somos católicos y siempre tenemos que pedirle a Dios. Pero a mí no me era suficiente eso. Yo veía que alguna de mis tías pensaba que sí y yo creo que no. Es oración y luego me tronó los dedos y me dice, ora, acción. Es decir, no es solamente estar esperando a que se arreglen las cosas, sino yo hacerme agente activo de resolver sobre todo mi vida, sobre todo mi realidad. Entonces, otro elemento, Daniel, tiene que ver con este modelo clase en el siguiente elemento, que es el lenguaje. ¿Cuáles son las narrativas que se dice la gente? Si me dan permiso de seguir con el ejemplo del dinero, ¿qué narra? ¿Cómo dicen los que tienen dinero? ¿Qué se dicen? ¿Cómo dialogan con el dinero? ¿Cómo tienen la relación con el dinero? Y me parece que aquí un elemento de esta reprogramación que tú preguntas, Daniel, tiene que ver con el mensaje positivo de lo que quiero. Si yo sí quiero tener más ingresos, pues tengo que plantearlos en esa narrativa positiva. Sí quiero generar dinero, sí quiero tener más recursos, sí quiero convertirme en una persona que no solamente genera dinero, sino lo genera en abundancia. ¿Sí? Atrevernos a decir las cosas que queremos que sucedan. ¿Vale? Elemento número 3 en el modelo clase, acciones. Se dice que las acciones que llevamos a cabo los hombres o los seres humanos son consecuencia de nuestros pensamientos. Entonces, fíjense cómo se vuelve muy importante y relevante entender mis creencias, porque lo que yo creo es lo que va a suceder con mis acciones. Si yo creo que no soy una buena persona en las ventas o que no tengo buenos resultados en las ventas, ¿qué creen que voy a esperar como resultados? ¿Y cuáles van a ser mis acciones que van a seguir esas creencias? Entonces, voy a poner como en interacción una creencia positiva o potencializadora del dinero en función a mis hábitos. ¿Qué hace mayormente una persona que genera una buena cantidad de recursos? Pues invierte, se actualiza en función de oportunidades, se mantiene activo generando relaciones, generando oportunidades, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo digamos, de manera integral se va conformando el modelo clase que quiero conformar. Ahorita hablábamos hace rato del ejemplo de qué le pasa al cuerpo cuando un sistema empieza a fallar, a enfermarse. Bueno, pues ¿qué pasa cuando un elemento del modelo clase empiece a mejorar? ¿Qué va a pasar si empiezas a ponerle creencias positivas a tu modelo clase? ¿Qué va a pasar si empiezas a meterle pensamientos positivos a tu narrativa cotidiana? ¿Qué va a pasar si empiezas a narrarte la vida con ese nuevo estilo de vida que quieres vivir? Empieza a tomar un significado diferente, se empieza a amplificar el sentido de tu vida. Y esto es lo que les quiero comentar, prepárense para ello. Si quieren modificar algo en su vida, tienen que comenzar con alguno de estos 5 elementos. ¿Con cuál? Con el que sea, con el que ustedes lo vean, entre paréntesis, más fácil o el que sea más amigable. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que nos ha costado más trabajo que a otros el cambiar nuestra narrativa. Yo, por ejemplo, les platiqué que tengo 11 años dedicándome a esto y yo no me veía facilitando, dando clases y tuve que, digamos, resolver este tema porque a mí me pasaba algo
con relación al rol de ser maestro o al rol de la educación. Y yo tuve que resolver qué es lo que no me gusta de este rol. Ah, bueno, lo que no me gusta es cómo me decían a mí las cosas que tenía que hacer, o no me gustaban las formas en las que me retroalimentaba tal o cual maestro. Ah, bueno, eso no es la representación del rol maestro. Esa era simplemente una persona que en ese rol había ejercido en mí una influencia diferente. En este caso, pues a mí no me gustaba. Y yo tuve que tener una sesión de auto-coaching. Esto es algo muy padre que nos va a pasar a quienes decidamos incorporar esta metodología de desarrollo humano, porque resulta de que nosotros podemos ser nuestro propio coach. Nosotros podemos ser nuestras propias guías, nosotros podemos ser esos propios generadores de autoconciencia, nosotros podemos ser el mismo monito del video, el que trae la cachucha, puede ser el mismo al que yo le platique y el mismo que yo resuelva lo que tengo que resolver. Yo me acuerdo cuando niño que mi nana me decía, platícale a tu ángel de la guardia. Pues yo creo que ese es el que ahora hace el rol de coach, de auto-coach, y que en términos, digamos, generales lo podemos llamar como una autoconciencia. Por supuesto que ahora es una autoconciencia más crítica, más autogestiva, que entiende que las situaciones que se me presentan, yo soy el que las tiene que resolver. ¿Ok? Después, y para finalizar, pero no menos importante, está el elemento de las emociones. Todas las emociones nos son útiles, todas. Algunas, es cierto, son más o menos agradables, pero todas tienen una funcionalidad. Todas nos sirven para algo. Todas nos dan un mensaje. Y ese mensaje generalmente es una alerta, un disfrutar. Si nosotros vemos los dos polos en donde se mueven las emociones, unas se orientan más a lo placentero, al disfrute, al confort, al placer, y las otras se enfocan más al cuidado, a la alerta, pero todas nos ayudan. Les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué me sirve el miedo? Si yo tengo el miedo enfrente de mí y le pregunto, ¿para qué me sirven? ¿Qué creen ustedes que me puede contestar? Adelante, me gustaría escuchar 2, 3 opiniones. Para desarrollar nuestras habilidades, Karim, y darnos cuenta del potencial que tenemos. Específicamente, ¿qué habilidades te han habilitado el miedo, Juan Manuel? Te pongo un ejemplo, me viene correteando un perro y brinco una barda de 2, 3 metros sin pensarlo. Genial ejemplo. Muchas gracias. Daniel, ¿también quieres comentar? Bueno, esta parte del miedo, yo creo que también es como un instinto que te da seguridad. Bueno, en mi caso, por ejemplo, la bicicleta, ¿no? Y esto, pues, un coach, ¿no? Como dices, un entrenador, alguien que tenía más experiencia me lo decía. Dice, si crees que vas a pasar, échate. Pero si crees que no vas a pasar, mejor detente, ¿no? Y así, por ejemplo, en la bajada, normalmente, pues, ves cómo hay gente que tiene esa habilidad de ir haciendo, como dicen, el downhill, bajando las colinas. Y digo, sí puede ser la bicicleta, pero hay mucha cuestión como de habilidad, de irse conduciendo en la bicicleta. Y hay otros que nos cuesta más trabajo. O dices, no paso, y por supervivencia o por miedo, pues te detienes y le das la vuelta, ¿no? Y si por coraje dices, pues a ver, le intento, lo más seguro es que te caes. Bueno, por lo menos así me pasaba, ¿no? Ok, gracias. Sí.
Gracias, Daniel. Adelante, Estilita. Yo digo que cierta dosis de miedo nos protege. Es un autocuidado. ¿Quién tiene la voz? Mónica, Mónica, cuando dices nos protege y es un autocuidado, Mónica, ¿en dónde identificar el me quedo quieto que dice Daniel, alto, no pases, o el bríncale sin pensarlo que refirió Juan Manuel? ¿En qué momento se hace eso? cuando me veo en un peligro que supera pues mi reacción y mis fuerzas a ese peligro, debo quedarme quieta. ¿Ok? Bien. En esto... Yo creo que es un instante y es una cuestión, pues, o sea, tu reacción al miedo, pues, te puedes paralizar y eso puede ser bueno. Puedes reaccionar enfrentando las cosas, ¿no? Como decían, del perro, pues hay quien le grita y aplaude y entonces el perro también se asusta, ¿no? Hay quien lo agarra a patadas, ¿no? Entonces, lo mismo uno, o sea, te paralizas, lo enfrentas, pero es reacción de un instante y además bueno, aunque puede haber rasgos de personalidad, que hay quien siempre va para adelante y se agarra a madrazos, puede haber gente que sea más prudente hacia atrás, pero son reacciones como pues de supervivencia, y yo creo que no hay ni buena ni mala, sino simplemente son, o sea, y si es un acto de tu cuidado, Claro, ¿no? claro. Ujú. De acuerdo, Daniel. Estaba queriendo comentar algo Estilita y luego Caro. Adelante. Gracias, Daniel, por el comentario. ¿Tienen micrófono deshabilitado? Disculpe. Adelante. Sí, para mí el miedo es una oportunidad de descubrir nuestra parte no oscura, sino no conocida o no muy trabajada por nosotros. El miedo nos ayuda a ver nuestras reacciones, tal como está en una situación de peligro. Entonces, ahí te das cuenta realmente si una persona domina su carácter, Ok. domina sus emociones, tiene miedo y hace cualquier reacción y justifica eso. Entonces, eso para mí me ayuda a descubrirme. Cuando estoy con miedo, me ayuda a descubrirme para manejar mis emociones y controlar. Puede ser que yo misma no sepa que tengo reacciones muy feas cuando tengo miedo. Puedo ser Claro, capaz de muchas cosas. Es muy interesante el miedo porque hay límites que uno no conoce, son desconocidos para el ser humano. Y el miedo me parece que es una emoción que permite descubrir eso. claro. Gracias, Estilita. Hay que hacer amigas a todas las emociones, hay que entenderlas y hay que entender que todas nos traen un buen mensaje. Generalmente se nos queda ese anclaje de que pues son negativas y no, hay que reconfigurar. Por eso el elemento del significado, del sentido de vida, podemos resignificar en cada momento cuando nosotros lo decidamos. Adelante, Caro. Hola, buenas tardes. Yo voy a compartir un poco lo que sentí, lo que he experimentado del miedo. Uh-huh. Identifico las emociones como estados de frecuencia y el miedo es de los más bajos. Algunas situaciones, como lo manejan ciertamente, pareciera que son respuestas instintivas. Y a medida que nosotros vamos trabajando el inconsciente, podemos percatarnos más hasta dónde pueden dominarnos ciertas situaciones. ¿Y por qué les pongo? Porque en algún momento que yo no sabía, tenía miedo, pero específicamente eran estados de ansiedad.
cuando empecé a ver como mi película mental, porque todo partía de ahí, de un pensamiento, empecé a hacer como un trabajo y a enfrentar ese miedo y, y a reconfigurar el pensamiento. De esta manera me permitió vencer el miedo y ahora lo que hago cuando hay una situación, mejor me pregunto y le pregunto a mi corazón, a mi sentir, busco esa conexión. Entonces, no nada más es una cuestión de la mente, que es una frecuencia eléctrica, sino también al corazón y hago lo posible por estar bien para generar esa firma electromagnética y de alguna manera darme cuenta que lo que hay en el pensamiento también se atrae a través del corazón, del sentir del corazón y que ahí no hay emociones, solamente hay estados de ser. Y bueno, esa es mi experiencia. Difícilmente yo tengo miedo y como comentan por ahí varios compañeros, sí me he dado cuenta que el miedo paraliza. Entonces hay que estar como muy atentos de por qué se está presentando una situación. Claro. Gracias. Gracias, Ay, Caro. Sí, ¿cómo me puedo parece opinar? que es importante, pues cuando uno sabe que es de supervivencia, pues el instinto es el que responde. Y gracias por decirlo, porque en este contexto, en esta masterclass, lo que les estamos presentando es un modelo para reprogramarse con reflexión, con calma, con preparación, porque es un elemento que nos va a acompañar permanentemente o a largo plazo. Entonces, sí, lo que nosotros invitamos es hacer una transformación, digamos, sí reflexionada, sí consciente, para que nos permita hacer estos cambios. Adelante, Quito. Ay, ¿cómo hago para opinar? El miedo para mí es un amigo. Me causa actuar y planificar para el futuro. Ok. No me paraliza. Me causa pensar qué puede pasar en el futuro y así planeo para no pasar por problemas así. Ok, claro. ¿Cómo puedo opinar? ¿Quién es, Tere? Sí, es que no sé Adelante. cómo pedir permiso. Adelante, Perdón. nada más hay una función ahí que dice reacciones y es levantar Ajá. la mano, pero aquí ya lo estamos haciendo. Adelante. Ay, perdón. No te Bueno, preocupes, adelante. buenas tardes. Yo pienso que como que hay dos tipos de miedo. Y como usted decía hace ratito, que su nana le decía como que le rezara a su angelito de la guarda. Ujú. Entonces pienso que hay dos tipos de miedo y que conforme te vas conociendo a ti mismo, puedes identificarlos. Hay un miedo que te avisa que por ahí no, que es si lo unes como a tu sentido común o yo no sé, es una guía, si lo usas a favor. Y está el otro miedo, que es el que como que dices con todo y miedo, pero allá voy, no sé, como que algo te jala. Alguna vez escuchaba a una comentarista argentina que decía que el miedo es el sentimiento más cobarde que existe en el mundo, pero es tan cobarde, decía ella, es tan cobarde que en cuanto tú lo enfrentas, se desaparece. Entonces pienso que si te conoces a ti mismo como tu corazonada, más que a ti mismo, es como al guía que tiene uno, al ángel o a algo, no sé, más allá de uno, si aprendes a conocerlo, creo que él te va a conducir y atraviesas el miedo de una forma o de otra, ya sea el que dices, no sé cómo me salvé de eso, algo me decía que por ahí no era y empecé a sentir algo y me paré y me fui para otro lado. Y hay Ujú. veces que es al revés, o sea, te digo, o sea, hay veces que dices, tenía tanto miedo de hacerlo, que no sé qué me impulsó y en cuanto me aventé, todo un universo se descubrió detrás de eso. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Cuando aprendes a conocerlo, cuando te habla de parar o te habla de confiar. Ok. Pienso que esa es la diferencia.
Gracias, Ok, perdón. gracias, Teresí. Yo creo que aquí ya estamos distinguiendo otro elemento que es la intuición. Entonces, fíjense, podemos hablar de intuición y aquí es como esa corazonada, ¿no? Pero también podemos hablar de instinto y ahí no hay corazonada, ahí hay reacción y vámonos. No voy a estar esperando a imaginarme si el tigre que viene me quiere venir a saludar o a comerme. Pero bueno, nuevamente aquí lo que yo quisiera invitarlos es a que, digamos, entender que sí hay una forma en la que yo me puedo reconfigurar, que sí hay una forma en la que decimos aquí en México, haya sido como haya sido, aquí estoy presente. Y si no estoy contento con esto que estoy viviendo, pues a mí me corresponde hacer los ajustes, a mí me corresponde hacer los cambios. Y otra, si sí estoy contento como estoy viviendo y quiero mejorar, pues también es factible, porque en el tema de la abundancia hemos también creído que está la palabra merecer o no merecer. Y yo creo que aquí es momento de resignificar la gran experiencia que vivimos todos los seres sobre este planeta de la pandemia. Creo que nos ha dejado una gran lección para decir, ¿la vida que estoy viviendo es la mejor que puedo vivir o puedo hacer algo? Y seguramente cada uno de nosotros tendrá una respuesta, tendrá una definición, pero el mensaje que nosotros como familia les queremos transmitir es que aquí estamos para acompañar a quienes quieran desarrollar las habilidades del coaching. Nosotros lo podemos hacer, nosotros con el gusto y con la pasión de acompañar a quienes tomen esta decisión. Y bueno, aquí están las fechas. Si alguien tiene algún comentario o quiere saber más sobre no solamente la certificación para formarte como coach, sino también tener un proceso de coaching o algún otro taller relacionado con coaching, pues con mucho gusto estamos aquí para hacer y para resolver esto. Adelante, Daniel. Karim, digo, sé que no es el propósito de la reunión, pero así como buscando una respuesta, o sea, y dices, ese es un proceso de coaching para uno mismo, ¿no? Así, y te digo así rápido, o sea, por ejemplo, si yo te dijera, o sea, yo no puedo llorar, me ha costado trabajo y puede ser parte de los miedos, o sea, como nunca aprendí a bailar, nunca pude fluir para hablar un idioma, pues que no haya sido el que yo aprendí de nacimiento, ¿no? O sea, aprender inglés o esta parte de hablar con un directivo o el dueño de la empresa, ¿no? O sea, como dices, chin, la imagen del patrón y yo trabajador o yo profesionista, pero pues él es el dueño de todo esto y pues yo soy su empleado, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿no? Hablarle a don Lorenzo, a don Roberto o ya a sus hijos. Pues Daniel, pues él dice, presentación de 5 minutos, van a ser sus 5 minutos de gloria o su infierno, ¿no? Entonces, finalmente, por ejemplo, esto que estás ofreciendo el curso es, primero uno, enfrentar los miedos, o sea, es un proceso terapéutico lo que ofreces, o sea, para sanar, y después aprender a generar el coach con otros. O sea, ¿son las dos cosas o cómo es el proceso que nos ofreces? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo se lleva o cómo es el proceso? Digo, porque puede ser psicológico, hasta de psiquiatra si quieres, ¿no? Gracias. Pero ¿cómo es? Sí, claro, voy a responder. ¿Les parece bien si dejo de compartir y quienes quieran abrir su cámara, pues aquí estamos viéndonos? Muy bien. Gracias, Daniel. Las dos preguntas bien interesantes y las agradezco y voy a dar mi respuesta. Si alguien más que conoce de coaching también quiere participar, pues adelante. Mira,
Yo te voy a hablar desde lo que me pasó a mí. Cuando yo tomé el diplomado y certificación en coaching, yo no estaba buscando esto. Yo me acuerdo que le pregunté a uno de mis hermanos que es psicoanalista, le pregunté, oye Camilo, ¿cómo se le hace para saber cuando alguien necesita ayuda psicológica? Y él me preguntó, ¿por qué? ¿Te está pasando algo? Le dije, mira, me está pasando que disfruto mucho lo que hago, pero ya no lo quiero hacer. Y entonces, en ese momento, él me dijo, bueno, creo que tienes algo que se llama sentido de vida que está, digamos, cambiando. Y yo lo escuchaba, pero no entendía qué me estaba diciendo. Yo ni sabía que había un sentido de vida. Yo te estoy hablando de esto hace 12 años. Y él me dijo que estaba surgiendo en México esta posibilidad, esta metodología. Me dice, mira, yo por lo que te escucho, me parece que no tienes una situación que ver con lo psicológico, sino más bien con el estilo o con el destino de tu vida que quieres tomar. Me metí a buscar en el internet opciones de coaching, busqué México, Guadalajara, Monterrey. Finalmente llegué con Víctor, que fue quien me formó, y cuando yo llego y le hago esta pregunta que tú me estás haciendo, me dice, mira, Karim, la verdad es que lo puedes resolver de las dos maneras. Tú puedes formarte como coach y en el acompañar a otros vas a ir aprendiendo. Pero también puedes tomar el diplomado y ser tu coach. Y en el camino de ser tu coach, se te va a generar ese deseo por ayudar a los demás. Yo en ese momento, Daniel, estaba pasando por algo muy desagradable porque es confuso que te esté yendo bien en la actividad que estás haciendo, pero que ya no la quieras hacer. Y además que te encante hacerlo. Yo estaba pasando por una situación, ya no quería trabajar en esa empresa, pero tenía miedo de qué hacer ahí en esa decisión, ¿no? Entonces, respondo, en la certificación tú vas a aprender los dos procesos. Tú vas a aprender a acompañarte y tú vas a aprender, porque así lo pedimos, que practiques con otras personas. ¿Qué va a suceder? Me atrevo a decirte, si te comprometes va a suceder lo que tú quieras que suceda. Yo cuando tomé la decisión de salir de la empresa donde yo trabajaba, tenía un muy buen salario y me entusiasmó tanto ver cómo estaban sucediendo los cambios, obviamente con mucho compromiso de mi parte, pero cuando yo veía lo que estaba pasando en mi vida, yo decía, esto ¿por qué no me habían dicho que existía? ¿Por qué no me habían dicho que yo podía elegir el trabajo, las horas? A lo mejor no la cantidad, eso yo ni lo pedí, pero empezó a llegar. Entonces, te puedo responder, Daniel, que van a pasar, uno, lo que tú decidas que pase, en función del compromiso de lo que tú hagas, de lo que tú pienses y de la nueva forma en que comiences a narrarte la vida que te quieres narrar. No sé si alcancé a responder tus preguntas. Sí, Karim, muchas gracias. Sí. Ok. Luego pasó algo que a mí me pareció como pilón o como valor agregado, porque cuando yo hice esto, resulta de que les platico a mis hermanos y ahorita pues somos 4 coaches que nos dedicamos o que hacemos esto del coaching y algunos otros que también tomaron la certificación y no se dedican al coaching, pero seguramente habrán aplicado algunas herramientas en sus vidas, ¿no? Esto te lo digo porque a mí, o sea, yo me siento muy bien, me siento muy contento de que por algo que cambió el sentido de mi vida, pues así como que de empujoncito, espero haber contribuido con esta parte con mis hermanos, ¿no? Aquí están 2 de ellos, no sé si quieran comentar Muchas gracias. cómo les ha ido, Omar, qué ha pasado con el coaching,
si quieren también complementar la respuesta para Daniel. Gracias, sí, quizá complementar y hacer una distinción por una palabra que mencionaste, Daniel, y que creo que sí vale la pena diferenciar. Si bien la intención primaria del coaching no es llevar a cabo un proceso terapéutico, termina haciéndolo de muchas maneras. Hay disciplinas que están muy enfocadas al tratamiento de la salud emocional, si es que existe algún desequilibrio, como nos lo platicaba Karim al inicio. Uno de nuestros sistemas es precisamente el de la gestión de las emociones. Y existe un área de la salud específicamente especializada, ¿no?, para atender esas situaciones. Sin embargo, un buen proceso de coaching puede ser muy terapéutico y en ambos sentidos, tanto para el coachee o quien está siendo acompañado, como para el coach que se enriquece de la experiencia de estos espacios de conversación íntima que se generan a partir de un acompañamiento basado, ¿no?, en la metodología. Solamente esto quería agregar. Gracias. Gracias, Omar. Estoy viendo el horario, son las 7:04. Me gustaría ser respetuoso con el tiempo que nos regalaron y pues además de agradecer, ofrecer para otro momento el resolver alguna duda, tener algún comentario ya en lo personal, o en la siguiente semana haremos otra masterclass con otro elemento de los que tenemos en la certificación y que también están bienvenidos. Entonces, a manera de cierre, no sé si alguien quisiera tener un comentario o simplemente despedirnos y agradecer nuevamente el espacio. Adelante si hay alguien que quiere compartir. Pues si no es así, simplemente les agradezco mucho, les agradecemos el tiempo. Muchas gracias por estar, por el tiempo que nos regalaron y enseguida les enviamos la liga de la siguiente masterclass. Gracias a todos, tengan una bonita noche. Un gusto estar con ustedes.